tal? Bienvenidos una vez más a RCE en Acción. Bueno, vamos a hablar con el doctor Martín Sabadini en esta oportunidad de la cobertura de la obra social o la prepaga en el deporte adaptado. Después de la tanda vamos a conversar con él. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Lesser, porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Lesser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, lesser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Lesser. Bien, continuamos en RCE en Acción con el doctor Martín Sabadini. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, un placer, sobre todo porque son temas súper actuales. Necesitamos saber sobre derecho en salud y, por supuesto, qué mejor que vos que estás con Amparando Salud en todo esto, que hay diferentes temáticas. ¿Qué elegiste para hoy? Hoy vamos a hablar un poco sobre la cobertura del deporte adaptado. ¿Qué quiere decir con deporte adaptado? Cualquier clase de actividad recreativa que tengan los chicos con discapacidad, chicos o chicas, y que necesiten hacer o por alguna circunstancia recreativa o porque se lo mandó su médico tratante, que necesitan una actividad, deben estar cubiertas por su obra social o su prepaga. Y ahí vamos a ver un poco qué clase de prestaciones pueden ser. En general puede ser pileta, ¿no? Con profe, pileta con acompañante. Hablamos de deporte adaptado porque en general pueden ser distintas clases de deportes, pero necesitan el acompañamiento de un profe especial o de un apoyo para llevar adelante la actividad. No es que yo lo llevo al nene como a una escuelita de fútbol, lo dejo y lo paso a buscar. No, bueno, acá hay una adaptación, hay un trabajo de conocimiento del niño, de la niña o del adolescente y toda una estructura atrás que hace las veces de apoyo. Bueno, todo eso que ahora se está conociendo más, tiene que tener la cobertura de la obra social de la prepaga, porque son primero actividades que hacen a darle vida independiente a los chicos, sociabilizar, que es importantísimo, que puedan estar en un grupo de pares, no solamente la terapia 1 a 1 que muchas veces los chicos tienen que hacer, sino bueno, se encuentran con los compañeros que van a fútbol, que van a natación, que hacen básquet. Bueno, acá en la ciudad de Mar del Plata tenemos muchos ejemplos, ¿no? Los chicos de Integra Sport, hay muchos lugares donde se hace deporte. Y a nivel competitivo, digo, esto claro, a nivel profesional, ¿no? Claro, van como avanzando. Van como, el otro día veía imágenes de chicos que salían a nadar a mar abierto, ¿no? Con su profe, y son unos logros espectaculares. Bueno, pero para eso hay que ir, entrenar, asistir, y eso tiene un costo, claramente, porque son horas hombre, de profe, de acompañante, que tienen que estar al lado de los chicos y las chicas, y eso tiene que tener una cobertura por parte de la obra social de la prepaga para que se pueda hacer más fácil, para que la familia pueda tener acceso a eso. ¿Y están pagando? ¿Están pagando eso las obras sociales? Es difícil, ¿no? Muchas veces cuando vos haces las presentaciones
En general, la obra social y la prepaga pone alguna reticencia, pero legalmente la cobertura existe. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Muchas veces cuesta un poquito más, a veces haciendo un reclamo administrativo, a veces teniendo que ir a la Superintendencia de Servicios de Salud, o bueno, si ya no hay otra alternativa, reclamarlo judicialmente, que sería la última opción. En este caso no suele llegar a pasar eso porque administrativamente se tiene que pedir, y por eso es importante tener las claves de cómo se tienen que hacer los pedidos para que no tengas problemas. Y ahí está fundamentalmente que los lugares donde se hacen esas actividades recreativas hagan bien los pedidos, ¿no? Claro. Y lo fundamental es que esté determinado dentro de lo que se llama el nomenclador de prestaciones en discapacidad, ¿no? Que esté dentro del nomenclador esas prestaciones, que son las famosas prestaciones de apoyo, que tienen un valor hora, y entonces el presupuesto tiene que estar dentro de esos parámetros. Bueno, ¿cuántas horas va el chico? Va 2 veces por semana, 3 veces por semana, 2, 3 horas. Bueno, que el valor de esa prestación pueda tener correlato con lo que dice el nomenclador. Si está bien eso, si está bien hecho ese presupuesto por parte del prestador, que el prestador esté inscripto en el registro de prestadores de personas que realizan servicios en discapacidad, también lógicamente es importante. Y después lo de siempre, la orden médica que indique que ese niño o esa niña tiene que hacer actividad deportiva o recreativa, y un informe, ¿no? Si ese chico está con un equipo y la psicóloga, la psicopedagoga determinan que tiene que hacer más actividad por fuera de las terapias convencionales, bueno, hacer un informe del por qué lo necesita, porque necesita tener más recreación para sociabilizar, porque no sé, necesita bajar de peso y necesita tener más actividad y no ser tan sedentario. Bueno, explicarlo por qué necesita esa actividad, y con esos papeles se presenta en la obra social y tendrían que resolverlo. Si hay una negativa o hay una autorización parcial, porque no dice, bueno, no te vamos a cubrir 3, te vamos a cubrir 2 horas, bueno, ahí ya puede empezar a haber reclamos. Bien, pensaba cómo es esto, ¿no? Y en dónde cabe esto de prestación de apoyo, porque ahora la discapacidad está tomada desde el área de salud. Sí. Digo, esta parte recreativa, la parte social, ¿no está contemplada a partir de que depende de la Secretaría de Salud? En realidad, más allá de estos cambios que hubo ahora, de pasar todo lo que tiene que ver discapacidad a salud, por lo menos hasta ahora no hubo modificaciones en lo que tiene que ver con el nomenclador de prestaciones, que es el que reordena todas las cuestiones que tienen que ver con las prestaciones en discapacidad. Y por eso yo hablaba de prestaciones de apoyo, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde ubico esto? Que no tiene que ver con una rehabilitación específica, porque el nomenclador no dice prestaciones en terapia ocupacional o prestaciones en psicología o psicopedagogía. Dice prestaciones de apoyo que necesita el menor, el niño o la niña. Entonces, ahí uno engloba esas prestaciones. Ahora, en general, la obra social puede llegar a decir, bueno, pero ¿yo por qué tengo que pagar para que tu hijo haga un deporte? O para que tu hijo aprenda a nadar, ¿no? Que esa sería como la respuesta más usual que puede dar la prepaga o la obra social. Bueno, ahí está. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad dice que se tiene que hacer accesible a las personas con discapacidad todas estas demás funciones que para nosotros nos parece habitual y normales, y para ellos no es habitual. Claro, no, es parte de la integración. Exactamente, porque un niño que tiene dificultades en lo social, es muy difícil que si no hace un trabajo previo, si no tiene una persona que le adapte todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de ese deporte, pueda hacerlo. Entonces necesita esos apoyos para poder lograrlo. ¿Por qué se quedaría sin hacer deporte por el solo hecho de no
pensar que es una cuestión recreativa, ¿no? Claro. Y aparte vos también te hay que pensar una cosa, si vos a una persona con discapacidad la llevas a un lugar convencional, digamos, donde se realiza el deporte, si esos profesores no tienen la capacidad para integrar a ese niño o esa niña, se les hace muy difícil también. Seguro, Por claro. eso existen estos lugares donde están las personas preparadas para llevar adelante esa adaptación del deporte. Bueno, eso tiene que ser cubierto. Decías antes que tiene que ver también con los cuidadores, que es algo muy importante, es una figura muy importante y que no siempre la tenemos en cuenta con todo lo que es salud mental y discapacidad. ¿Qué pasa con los cuidadores si por ahí a quienes cuidan no tienen ningún descanso, digamos, ¿no? Esta es 24/7. Claro, vos pensás que esta figura del cuidador, ¿no? Siempre está la frase de quién cuida al cuidador. No es fácil tener una persona con discapacidad en tu familia, y dependiendo la cantidad de apoyos que necesite esa persona, más difícil se hace, ¿no? Cuanto más dependencia de otro tiene, más difícil se hace el día a día. Entonces, esa persona siempre va a estar al borde del agotamiento. Imagínate que vos conseguís que tu chico, tu chica, un chico adolescente pueda pasar 1 hora, 2 horas haciendo una actividad recreativa. El cuidador en esas horas descansa. Descansa la mente, se relaja, puede estar viendo a su chico que está disfrutando de una actividad. Se puede ir a tomar un café con un amigo, se puede ir a dar una vuelta a la plaza. Sí, vivir. ¿No? Vivir. Desenchufarse porque sabe que está en manos de gente que lo cuida, que sabe lo que hace. Eso, que no tiene ninguna clase de cobertura, también es una válvula de escape para mucha gente, ¿no? Entonces es importante también pensar como las cuestiones colaterales que traen estas actividades de recreación. Entonces es importante también pensar en una cuestión integral. Estás pensando la salud como un todo. Claro, que no es habitual, me parece, no estamos acostumbrados. Seguimos después de la tanda. Sí. Ya volvemos. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Leser, porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Leser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, leser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Leser. Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. Continuamos en RC en Acción. Te perdiste el primer bloque, te cuento. Estamos con el doctor Martín Sabadini hablando de la cobertura de la obra social o la prepaga en lo que es deporte adaptado. Siempre hablando de discapacidad, ¿no? Que en este último tiempo, bueno, viene con palos en la rueda y me imagino ustedes trabajando más con todo eso, ¿no? Nosotros desde un tiempo a esta parte vimos subió bastante el tema de reclamos en tema de discapacidad, por esto que hablábamos antes del recorte, ¿no? Lo que te decía, que por ahí las prestaciones son de 2-3 horas y se recorta arbitrariamente.
Ahí hay que tener una cuestión clara, que es siempre el que maneja la cantidad de horas y qué prestaciones necesita la persona con discapacidad es el médico tratante. Tu médico que lleva el control de eso, que puede ser el pediatra infantil, el neurólogo infantil, cuando hablamos de chicos, o tu fisiatra o tu médico generalista, que es el que controla lo que vos necesitas en el año. Eso, la mayoría de los reclamos se ha visto, o lo que tenemos ahora es por recortes, donde un médico auditor, un médico que controla en la obra social de la prepaga, dice, no, a mí me parece que no necesitas tanto, que necesitas menos, y por eso autorizo menos, poniendo su autoridad sobre la autoridad del médico tratante. Su autoridad, que no conoce al paciente, lo conoce por un papel que le presenta. Sí, detrás de un escritorio, como se resuelven las cosas. Claro, exacto. Desacertadamente. Entonces, el médico tratante que tiene una historia con ese paciente, que lo conoce, que sabe de dónde puede reforzar, que sabe por qué pide más acá y menos allá, se va contra esa opinión. Y esa es la mayoría de los reclamos que tenemos hoy, donde en general las prepagas empiezan a hacer esos recortes, las obras sociales también. La obra social hace el recorte porque la mayoría de las obras sociales hoy tienen un proceso de crisis en lo que tiene que ver con el ingreso de los aportes de los trabajadores, bueno, porque no hay trabajo registrado. Cuando cae el registro del trabajo, cae todo lo que viene atrás, los aportes que tienen que ver con obras sociales, todas las cargas sociales. Y las cargas sociales, ¿no? Entonces, eso tiene impacto directo en la economía de las obras sociales. La prepaga, no, porque la prepaga te cobra una cuota. Hoy te cobra una cuota. Y aparte de eso, han tenido el beneficio de que desde el Ministerio de Salud dijeron, bueno, a partir de este momento, que fue hace un año y pico, van a recibir directamente los aportes de los trabajadores, sin que pase por una obra social. Entonces, no tienen esa dificultad de que no reciben aportes y que están flojos de ingreso de dinero. Podrán decir que las prestaciones con discapacidad son más caras, tienen otro costo, bueno, pero para eso también hay un fondo que se genera para pagar estas prestaciones, ¿no? Y ahí está la dualidad. Pero la mayor parte del conflicto radica ahí, ¿no? En el recorte de las prestaciones. Pensaba cómo se complejizan las cosas en el sentido de que, bueno, hay que hacer un trámite y es todo un mundo detrás de eso, ¿no? Que es una de las cosas que abatata a la gente, que realmente la gente desiste de hacer, porque es todo un trámite. Ha pasado con las asignaciones por embarazo, ha pasado por todo lo que tiene que ver con ANSES también, ¿no? Cada trámite que alguien tiene que hacer en ANSES es como un caminito interminable. No sé si a raíz de tanto abuso, que seguramente hubo, no vamos a negar eso, pero ahora la persona con discapacidad, el cuidador de la persona con discapacidad, parece que tuviera que tener hasta un secretario, una secretaria para iniciar X trámite, ¿no? La carga burocrática que existe en los temas de autorizaciones para prestaciones de discapacidad es enorme. Y las familias que transitan hace mucho tiempo esos trámites saben cómo hacerlo, pero cada día se le agregan más, porque vos cada día tenés que probar todo el tiempo que tenés una discapacidad. Y tenés que certificar todo el tiempo que te está pasando algo y por qué lo pedís. Porque vos imaginate, y esto creo que ya lo habíamos hablado, pero está bueno repetirlo, vos cuando arranca el año tenés que pedir todas las prestaciones que vas a necesitar en el año. Claro. Y hay un montón de cosas que las presentás todos los años en la misma forma. Porque si vos tenés un equipo de trabajo donde tenés las mismas terapistas, los mismos apoyos, la misma persona que lo acompaña al chico al colegio, el mismo colegio, la misma prestación, tenés que presentar los datos de prestador, su documento, cómo factura, los datos de si está inscrito al registro de prestadores con discapacidad. Lo único que cambia es el presupuesto, que es diferente al otro año,
y las órdenes médicas. Que también en discapacidad, y no sé si vos me vas a corregir, si no, pasa que cuando el paciente o la persona con discapacidad evoluciona en el tratamiento, muchas veces se complejiza más. Va creciendo, ¿no? Crece, ¿se complejiza, por ejemplo, o puede haber cambios para mejoras también? Es para mejor, pero ¿entendés? digo, se hace más complejo, entonces es lógico que también la cobertura tenga que ser otra. Sí, no, vos no tenés compartimientos estancos en eso. Por un Claro. chico que por ahí vino evolucionando bien y dice, che, mira, me parece que habría que agregarle más terapias, o está en la adolescencia, vamos a agregarle un taller para que sociabilice con pares. Tal cual. ¿Entendés? Tal Vos decís, cual, bueno, sí, sí, sí. no, esto nosotros no lo vamos a autorizar porque venía dándole tal cosa. Sí, pero eso se lo dabas cuando tenía 10 años, ahora tiene 18. Necesita estar con alguien que lo pueda habilitar para ir al cine, para ir a comer una hamburguesa con los amigos, y bueno, que se encuentre en un lugar y sepa cómo tiene que pedir enfrente de un mostrador, cómo se tiene que manejar con los demás, ¿no? Eso son cosas nuevas de la vida. Bueno, y es evolución, pero por ahí dicen, no, esto no te lo vamos a cubrir. Bueno, o si te lo van a cubrir, te dicen, presentame esto, presentame lo otro, ¿por qué? Bueno, toda esa carga administrativa podría evitarse, no se hace. Y yo digo que, aunque legal, siempre tienen como una vueltita más para no dar el beneficio o no ejercer el derecho, hacer que se ejerce ese derecho de la persona con discapacidad. Y me extrañaba, y te lo preguntaba fuera de micrófono, porque la Argentina adhirió a la Convención Nacional, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace Años, 12, 13 años más o menos. Sí, ya estaba incorporada en la Constitución cuando se adhirieron a todos los pactos internacionales, y después se hizo ley también en Argentina. La Argentina no es que le falta legislación protectoria, la tiene. El tema es que hay que respetarla. Claro. Es simplemente eso, pero bueno, somos un país donde el respeto a la normativa es difícil, cuesta. Traigo esto a colación porque sé de muchas instituciones que están pidiendo alzar la voz a nivel internacional, justamente con tribunales internacionales, sobre todo por esto, ¿no? Porque la Argentina es miembro, Claro. es miembro parte de esta convención. Y no sé muy bien en qué puede llegar a quedar eso, pero ¿es válido que se apele afuera? Claro, sí, Sí. porque se está incumpliendo con la convención. En general eso se plantea un caso, y la Corte Internacional lo que hace es fallar y condena a la Argentina muchas veces, y ha condenado por esos incumplimientos, y le exige mejoras, ¿no? Bien. Y ya han salido varias advertencias de la falta de cumplimiento de la convención. Lo que pasa es que, bueno, nosotros ahora está en tratativas de que la Argentina, más allá de las declaraciones que hizo el presidente de salir de la Organización Mundial de la Salud, bueno, se está tratando ahora de salir efectivamente. Entonces, donde puede haber lugares de exigencia de derechos, la Argentina está tratando de salirse de ahí. Entonces, es una problemática que seguramente no va a traer problemas en los juzgados internacionales, claro. Seguramente. Y bueno, si de problemas se trata, te tenemos que consultar. Sí, Yo digo no voy que a viajar para resolverlo, pero acá lo podemos resolver. seguro que sí. Y en ese sentido, quería que explicaras brevemente, antes de despedirnos, cómo se hace o qué procedimiento hay que hacer hasta que vos podés intervenir y podés actuar como letrado, ¿no? ¿Qué es lo que le recomendás al común de las personas si tiene algún tema con la obra social o la prepaga? Siempre tratar de que todo esté por escrito, Bien. ¿no? Utilizar los canales que tiene de comunicación con la obra social o la prepaga, que sean por escrito, tratar de evitar un poco el WhatsApp, ¿no? Y que pasar de ahí a un email, decir, bueno, mandame las cosas por email, o que me llegó un email con las autorizaciones o con los rechazos, bueno, para que quede plasmado algo por escrito y que se pueda utilizar.
Y después siempre reclamar en forma personal. Mandar una nota, hacer una queja, dejar bien los datos de qué estoy pidiendo, mis datos de contacto. Si eso no funciona, bueno, tenemos la Superintendencia de Servicios de Salud. Hoy funciona en forma dispar, pero es un lugar de reclamo que todavía sigue siendo gratuito. También ahora en Mar del Plata está funcionando muy bien la Defensoría del Pueblo, tiene una parte que trabaja específicamente todo lo que tiene que ver con salud, y ahí están ayudando bastante, porque no es lo mismo que un reclamo que yo pueda hacer en forma personal que otro que hace el defensor del pueblo de la ciudad, un ¿no? organismo, Un organismo que tiene un poquito más de peso, por ahí se pueden resolver. Y si ya todo eso no funcionó y vos estás con una urgencia, lógicamente ya vas a tener que ver un profesional para que te ayude a enviar una carta documento o hacer un reclamo judicial. Bien, ¿dónde te encontramos, Martín? Amparandosalud.com.ar o en nuestras redes Amparando Salud en Instagram. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Gracias. Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Leser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Leser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, leser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Leser. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar acá próximo martes 21:30 para hacer como siempre RCE en acción.